Vamos a reciclar este frasco de cristal. Lo que vamos a hacer es mezclar bicarbonato, que en inglés sería baking soda, con pintura acrílica. En este caso vamos a empezar mezclando pintura en color blanco con pintura acrílica en color negro para conseguir un gris. Como quiero darle un aire antiguo, voy a mezclar un poquito de azul brillante de americana. Una vez hemos conseguido el tono buscado, ya podemos mezclar la pintura con el bicarbonato. Yo lo hago a ojo porque estamos utilizando cantidades de pintura muy pequeñas. Voy echando hasta que veo que la pintura coge cuerpo y se vuelve más voluminosa. Es más fluida que una pasta de textura, pero sí que tiene mayor cuerpo que la pintura acrílica. Una vez que vemos que la pintura ya no aumenta más de volumen, podemos utilizarla. A mí me gusta utilizarla con el pincel, dando pinceladas bien cargadas de pintura. Por supuesto, esta técnica no sustituye a la pintura a la tiza. Como veremos, una vez se seca esta pintura, da un acabado muy granuloso que es muy parecido a lo que sería la arcilla. Como podéis ver, la pintura agarra muy bien sin necesidad de imprimación. Bien, he utilizado la misma pintura para pintar la tapa. Pintura acrílica en color blanco de americana y una esponja, vamos a darle un aire más envejecido, dándole estos toques blancos como desgastados. Vamos a hacer para resaltar la superficie granulosa y también vamos a dar más toque blanco en las partes donde queramos pegar la servilleta para que se vean bien los colores. Vamos a aprovechar los relieves propios del frasco para destacarlos con la pintura. Esta parte del frasco vamos a pegar una servilleta. Para que no se deformen los colores y se vean de forma clara, necesitamos un fondo blanco, que es el que estamos haciendo ahora. Luego vamos a ir difuminando los bordes para que se quede mejor integrado. Tengo este trozo de servilleta que me ha sobrado de otros proyectos al que ya he quitado las dos capas blancas y con un pincel húmedo estoy recortando los motivos florales. El pincel húmedo me sirve de guía para poderlo recortar luego con la mano. De esta forma los bordes se vuelven más finitos y se disimulan mejor. Con barniz mate Duraclear de Decoar voy a pegar la servilleta. Lo hago siempre del centro hacia afuera, para evitar las arrugas y burbujas. Para las piezas pequeñas de servilleta me gusta utilizar barniz y además elijo siempre un barniz mate porque disimula mucho mejor las arrugas que no uno brillante que tiende a realzarlas. Y también porque el bicarbonato da un acabado ultramate, quería continuar con esta finalización así mate.
Mismo barniz con el que hemos hecho el decoupage podemos proteger todo el frasco. Podéis ver el resultado final. Creo que ha quedado un frasco muy elegante en este tono gris azulado con toques antiguos y con decoupage. Con una masa de secado al aire vamos a hacer algunas molduras. Podéis utilizar porcelana fría o arcilla de secado al aire. Podéis hacer las molduras a mano o utilizando unos moldes. Voy a hacer unas rosas y unas hojitas. La masa aún húmeda la vamos a pegar con pegamento para madera. De esta forma vamos a conseguir que se amolde a la forma que tenemos. En este caso yo lo voy a pegar a un frasco. Voy a pegar una parte en la tapa y en la parte de abajo de cristal voy a hacer una composición con las diferentes flores y hojas. Importante que utilicéis un pegamento de calidad y que lo pongáis por toda la superficie que se vaya a pegar, porque si hay alguna parte que no está bien pegada, al secarse se va a abrir y se va a deformar la figura. Bien y dejamos secar la porcelana fría. Darle un acabado arcilloso a este frasco. Para ello vamos a utilizar bicarbonato y pintura acrílica en color blanco. Yo esto lo hago a ojo, como os he dicho todo el tiempo. Son cantidades muy pequeñas, así que lo que hago es ir añadiendo bicarbonato hasta que veo que la pintura coge cuerpo, aumenta de tamaño y cuando ya no varía más el volumen, entonces ya aplico la pintura. Y lo hago con brochazos bien cargados de pintura. Aquí lo que vamos a intentar también es que la pieza de porcelana se integre completamente con el resto, dándole sobre todo en el borde, porque como es una pintura espesa, vamos a conseguir que el borde no se vea y se quede más integrado. Una capa gruesa de esta pintura, con lo que vamos a conseguir un aspecto muy rústico, no nos va a quedar una capa homogénea. Si hiciera falta, veis que alguna parte no ha acabado de quedarse completamente cubierta, podéis darle una segunda capa. Como es pintura acrílica en color blanco, podéis hacer otra vez la mezcla y vais a conseguir el mismo resultado. Con pintura acrílica metalizada Matte Metallics de DecoArt en color oro voy a resaltar los relieves. Lo que hago es descargar un poco de pintura del pincel y pasarla por encima de estos relieves para que solo quede la pintura en el alto relieve y quede de color blanco el bajo relieve. ¿Veis? Estamos buscando una decoración muy sutil, así que combinamos el blanco con un poquito de oro. Hacemos con la figura que hemos pegado arriba. Pasamos de forma muy suave el pincel, poco cargado de pintura, para pintar simplemente los bordes de la figura.
Por último, barnizamos con barniz mate Duraclear, que es un barniz poliuretano. Como veis, hemos conseguido un aspecto rústico pero elegante con esta textura granulosa que hemos conseguido con el bicarbonato, y la verdad es que no parece que sea cristal, parece que se ha hecho de arcilla. El toque tan sutil dorado le da un aspecto muy elegante a esta pieza.